¿Qué onda, perracos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo me encuentro excelente. Y pues bueno, iniciamos una nueva lectura que creo que esté corta, creo que está interesante. Es una historia, pues un libro que no me esperaba leer. Se llama Las flechas de Eros. Y pues bueno, empezamos de una vez. Y empezamos con el Dramatis Personae, ¿no? Y tenemos a los mortales, que son los personajes. Psique, princesa en edad de tomar marido. Pese a su extraordinaria hermosura, no tiene pretendientes. Padres de Psique, reyes de una ciudad pequeña y perdida entre montañas, cerca de Macedonia. Hermanas de Psique, dos jóvenes matronas, mayores que Psique, a quien han envidiado siempre. Y luego están los inmortales. Eros, dios del amor, hijo de la diosa Afrodita y del dios Ares. Afrodita, diosa del amor y la belleza, madre del adolescente Eros. Perséfone, diosa del inframundo, esposa de Hades. Hera, la reina de las diosas, esposa de Zeus. Deméter, diosa de la agricultura, madre de Perséfone. Zeus, rey de los dioses olímpicos. Céfiro, viento del oeste, el más suave de todos los vientos. Y pues bueno, empezamos. No sé cuánto dure cada capítulo ni nada. La verdad es que espero una lectura amena. Okay, me estoy espantando un poco porque creo que sí duran bastante. Bueno, no tanto. Pues venga. Capítulo 1. Cruel destino. El cubo de madera subió balanceándose desde el fondo del pozo. Psique lo cogió por el asa y lo apoyó en el brocal. Sus ojos sonrientes, alegres, danzaron sobre las diminutas ondas durante unos instantes. El recipiente estaba lleno. Lanzó un suave silbido mientras lo acarreaba hasta una piedra cóncava y vertía el agua en ella. Enseguida acudieron dos gazapos, una oveja de trote torpe y algunos gorriones. Psique se sentó en el suelo a observarlos beber. Luego se levantó y correteó sobre la hierba seguida por los animales y los pájaros que aleteaban a su alrededor y escapaban de las manos que ella alzaba fingiendo querer atraparlos. De tales juegos la apartó la llamada de su madre. «¡Qué hermosa es!», pensó la reina mientras veía a su hija menor acercarse a la puerta de su casa con los cabellos alborotados, la risa en los labios y en los ojos, las mejillas encendidas de rubor. Sus dos hijas mayores eran muy bellas, pero jamás alcanzarían la hermosura de Psique. Brillaba como un sol y no solo por la perfección de sus facciones y de su figura, sino por el halo de bondad y de candor que irradiaba toda su persona. La vanidad y la ambición le eran tan ajenas como el engaño y la doblez. Conservaba la inocencia de una niña pese a haber cumplido ya 14 años. Durante su infancia, sus dos hermanas mayores le advertían de que tanta belleza le acarrearía desdichas sin fin y le daban consejos, a escondidas de sus padres, para afearse un poco. «Úntate el cabello de barro y sécatelo al sol para que se te vuelva áspero», le decían. «Frótate las piernas y los brazos con ortigas, así la piel se irritará». A veces le gritaban: «¡Un lobo ha despedazado a tu cordero!», para que la llantina le hinchara la nariz y le brotase en el corazón un odio contra esa fiera que diera a su mirada un brillo maligno. De nada le servía a Psique seguir tales instrucciones, pues día a día aumentaba la suavidad de sus cabellos, la blancura y sedosidad de su piel, la dulzura de sus ojos. Sus hermanas se enfadaban con ella, le reprochaban no esforzarse lo suficiente para ser menos hermosa. Cuando ambas se casaron con sendos reyes y se fueron a vivir a sus propias ciudades, Psique creció radiante y despreocupada y, con los años, la fama de su belleza, que ya era mucha, se acrecentó. Estaba en boca de los pastores trashumantes y de los comerciantes que venían al mercado a vender objetos de bronce, los carreteros que al final del verano acudían a cargar los sacos de trigo para distribuirlos por molinos y pueblos, difundían la noticia de su beldad. Quienes se presentaban a comprobarla con sus propios ojos lo prolongaban, a su vez, al regresar a sus lugares de origen. Así, desde hacía 2 años, muchas personas realizaban peligrosos trayectos por mar y tierra para verla y rendirle homenaje. Esa mañana, mientras apremiaba a Psique para que entrase en casa y se aseara antes de la llegada de los primeros visitantes, su madre sintió una punzada de dolor, una angustia que le oprimía las entrañas cada vez que observaba a su hija. Estando ya en edad y en condiciones de tomar marido, ni un solo pretendiente, ni noble ni plebeyo, había solicitado su mano.
Decenas de personas, mujeres y hombres, la admiraban a diario y, sin embargo, no les llegaba ninguna petición de casamiento. Las propuestas de boda, que por su parte ella y su marido realizaban de tanto en tanto a reyes y nobles de ciudades vecinas, eran rechazadas con excusas y subterfugios. Nadie en el mundo deseaba desposarse con su hija menor. ¿Habría de marchitarse su pequeña sin conocer el sabor agridulce del matrimonio? Y pensar que sus hijas mayores sufrieron lo indecible, temerosas de que la menor las humillase casándose antes que ellas. Aquella misma noche, cuando Psique dormía ya, rendida por otra agotadora riada de admiradores que, boquiabiertos y conmovidos por su belleza, le entregaban toda clase de dones, los reyes se retiraron a su dormitorio. Sentada en el borde del lecho, la reina expresó a su consorte su desazón. Por absurdo que parezca, concluyó, temo que la falta de pretendientes se deba precisamente a la extraordinaria beldad de nuestra hija. También yo lo creo así, afirmó el rey apenado. ¿Es que no quedan en la Hélade varones animosos? En el tono de la reina se mezclaban la irritación y la decepción a partes iguales. No te entiendo. ¿Qué pretendes decir? Que falta valor y sobra cobardía. Eso es lo que quiero decir. Su agitación se hizo evidente. Si los jóvenes no le pretenden, es por miedo a sufrir el tormento de los celos, o, peor aún, el resquemor de que otro hombre les arrebate a su mujer. Por no hablar de los maduros y los ancianos, a quienes las esposas jóvenes provocan mil suspicacias e inseguridades. Qué equivocada estás, querida mía. El rey le tomó la mano y movió con pesar la cabeza, pues también él había reflexionado sobre ese grave asunto. Todos los hombres, sin excepción, quieren tener a su lado a una mujer hermosa, y si ello suscita la envidia de otros, mucho mejor. A los posibles pretendientes de Psique los atenaza un miedo más profundo e intenso que el temor a los celos o al engaño. Reconociendo que la hermosura de nuestra hija no tiene parangón, les asusta provocar la envidia de los dioses y que éstos los castiguen con terribles suplicios. De un infortunio semejante no hay quien se defienda. «Es un recelo infundado», protestó la reina. «Desde el nacimiento de nuestra pequeña todo nos va bien. La ciudad prospera, recolectamos cosechas abundantes y nuestros rebaños se engrosan. Vivimos en paz y armonía con los reinos vecinos. Todo esto deberíamos explicarlo. Es preciso convencer a algún joven de que casarse con Psique no entraña peligro». Hablaron y cavilaron durante toda la noche sobre cómo solventar ese problema. Con la llegada del alba, el rey tomó una decisión. «Consultaré el oráculo de Apolo. Él nos orientará para dar a nuestra hija el mejor marido». Sin pérdida en tiempo, arregló sus asuntos, desempolvó sus viejas ropas y su bastón de caminante, y, al cabo de 2 días, partió rumbo al santuario de Apolo más próximo a su reino. La diosa Afrodita se alzó del lecho de mal humor. Entró en su salón del trono frunciendo su delicada nariz y olfateando inútilmente el aire, pues le parecía que el humo de los altares dedicados a ella ya no aromatizaba como antes las estancias de su palacio. Tampoco, aunque aguzó el oído, oyó las súplicas ardientes que antaño le dirigían legiones de súbditos devotos. Al parecer ya nadie la necesitaba ni se acordaba de ella. En el mismo instante en que ocupó su sitial, el primer rayo de sol entró por la ventana. Refulgió la diosa envuelta en un resplandor divino que resaltaba aún más el color rosado de su piel, la delicadísima línea de su cuello y sus hombros, el rostro enmarcado en un óvalo perfecto donde los ojos, habitualmente vivos y alegres, lucían tan sombríos como una tormenta. Se irguió en el trono cuando una de sus sirvientas se acercó a su sitial y se arrojó a sus pies. «¿Qué noticias me traes?». Su tono era impaciente. «¿Has comprobado por ti misma si son ciertas las murmuraciones?» «Así lo he hecho, señora», respondió la aludida sin levantar la vista del suelo, «y debo decirte que las habladurías no eran erradas». «Explícate», exigió. «He hallado a esa tal Psique en un reino perdido entre montañas, cerca de Macedonia. Es un lugar de poca categoría, apenas agrupa unas cuantas rodeadas de campo, de labor y un puñado de rebaños. Su padre es el rey, pero si vieras su hogar te parecería el de un campesino, y sus hermanas mayores son reinas de otras poblaciones semejantes. Psique, que es la hija menor, no gozará de más suerte. Pronto se
Pronto se ajará su hermosura y la muchedumbre ignorante que ahora le rinde pleitesía se olvidará de su existencia. No hay motivo de preocupación. Luego es verdad que esa insolente pretende suplantarme. Se levantó la diosa nacida de la espuma con el ceño arrugado y los puños prietos. ¿Cómo no voy a preocuparme si mis templos languidecen porque los humanos prefieren honrar a una simple mortal? Cuanto más miserables son quienes me ofenden, más imperdonable es su crimen. Y no trate de quitarle importancia. Un rey siempre es un rey, y su hija una princesa. Si ha llegado hasta mí la noticia de su atrevimiento es, sin duda, porque son ya muchas las personas que la adoran. Prepara enseguida mi carro. Quiero verla con mis propios ojos. Indignada, montó Afrodita en su carro de oro tirado por un majestuoso cisne y se dirigió hacia aquel remoto reino. No le gustó lo que vio. En un prado delante de la casa del rey, la mortal acusada estaba en pie junto a un cordero. Cerca de ella, formando un semicírculo, un numeroso grupo la contemplaba, extasiado, mientras por los caminos afluía al pueblo una multitud, a pie o en carretas, llevando consigo tortas de harina y miel, guirnaldas de oloroso mirto y coronas de azafrán. Todo ello lo depositaban en el suelo junto al brocal de un pozo a modo de ofrendas. La joven miraba de vez en cuando al público y las aceptaba con una sonrisa. La actitud complaciente de la muchacha acabó de soliviantar a la diosa. ¡Qué osadía por su parte! ¿Y cómo se atrevían esos campesinos zafiros a obsequiarse a semejante impostora como si se tratara de una deidad? Cuando oyó a un anciano alabar a la joven como la nueva Afrodita nacida en la tierra, sintió que la ira le desbordaba el pecho. No dejaría impune la arrogancia de esa embaucadora, la tal Psique, quien merecía un escarmiento severo, un castigo ejemplar. Tomada esta decisión, al instante envió una paloma a llamar en su ayuda a su hijo Eros. Este, que se solazaba disparando sus caprichosos dardos de amor entre el público que atestaba el mercado de Atenas, al recibir el mensaje de su madre abandonó su diversión y se apresuró a ir a su encuentro. Prefería no impacientarla, aunque rara vez cumplía sus órdenes al pie de la letra, solía complacerla en todos sus encargos. Con un revoloteo de alas y de rizos rubios, llegó al lado de su progenitora y la saludó con afecto. Afrodita lo contempló durante unos instantes y se sintió orgullosa. Eros se había convertido en un joven de extraordinaria apostura cuya pícara sonrisa iluminaba más todavía su rostro imberbe y un tanto descarado. Por su belleza y por sus cualidades, Eros era digno hijo suyo. Estos pensamientos aún la irritaron más contra aquella engreída mortal que pretendía parecérseles. Volvió a mirar hacia el prado. Sentada junto al pozo y rodeada de guirnaldas, sí que alzaba el rostro siguiendo con la mirada el vuelo de una mariposa. Sus ojos eran tan inmensos y azules como el propio cielo. El sol añadía luz a sus mejillas, avivaba el color trigueño de la cabellera que le caía en cascada por la espalda y confundía la nieve de sus manos con la lana del corderillo dormido en su regazo. La envidia inoculó su veneno en el corazón de Afrodita. Ok, había una pausa ahí porque había una imagen que se atravesó en medio de la lectura. Pero bueno, sigamos. ¿Ves a esa muchacha que está medio tumbada en la hierba? La señaló con el dedo para mostrársela a su hijo. La muy desvergonzada pretende compararse conmigo. Es preciso que reciba una lección. Dispárale una flecha para que se enamore del hombre más vulgar, sucio y grosero que se cruce en su camino. Que sea cobarde y desagradecido, tan vil que avergüence a sus propios parientes y sus compañeros lo rehuyan. Y asegúrate de que goce de buena salud para que lo sufra durante muchos años. Quiero así que humillada y convertida en la criatura más sola, infeliz y triste de toda la tierra. Tras dictar esta condena, Afrodita decidió regalarse con un baño largo y relajante en las aguas del mar y se marchó a tomarlo al otro extremo del océano. Al retornar a su hogar, un mes más tarde, el padre de Psique había envejecido varios años. Lo advirtió enseguida su mujer, quien salió a la puerta a recibirlo y estalló en llanto al verle la barba blanca descuidada, la espalda curvada como si soportara un peso infinito, las piernas delgadas y flojas. Psique, que corrió a su encuentro desde el prado, se asustó. Adoraba a su padre y el verlo tan avejentado le produjo una honda desazón.
Le echó los brazos al cuello, lo cogió del brazo para ayudarlo a entrar y lo obligó a sentarse cerca del fuego. Las mejillas del anciano estaban surcadas de arrugas y de lágrimas. «¿Qué te ha ocurrido, marido mío, para que regreses en semejante estado?» La reina, en su preocupación, no podía esperar siquiera a que el viajero descansara un poco. «Ay, esposa, la respuesta del oráculo me ha reducido a esta ruina que ves. Ojalá hubiera muerto antes de consultarlo». Esas palabras cayeron sobre la madre y la hija como un jarro de agua fría. Ambas palidecieron y le pidieron detalles. «El vaticinio de Apolo ha sido tajante». El anciano a duras penas contenía el llanto. «Sí que está destinada a ser la esposa de un monstruo, un ser horrible que vuela por todas partes, sembrando la confusión y el desorden, trastocándolo todo. Es más peligroso que una víbora y tan temible como una enfermedad. Nuestro futuro yerno es un sujeto cruel y despiadado ante el cual tiemblan desde el más humilde pastor hasta el soberano de los dioses, el poderoso Zeus». Aún no terminaba de pronunciar esta frase el rey, y ya sí que hundía la cabeza en el regazo de su madre, tiritando, sumida en un torbellino de vértigo y de espanto. Le faltaba el aire, se sentía a punto de desfallecer. «¿Cuándo será la boda?», preguntó con un hilo de voz. «El último día de primavera, dentro de 7 jornadas». El mismo desmayo y zozobra traslucía la voz de su padre. «Debemos preparar un tálamo en la cumbre de la montaña. Allí acudirá ese engendro a celebrar contigo unas nupcias terribles». Desde que su padre le anunciara tan funesto destino, las noches se convirtieron en un horror para Psique. En la oscuridad la asaltaban visiones de monstruos tan reales que parecían estar dentro de su cuarto, dragones de fauces humeantes y uñas afiladas que le desgarraban el vientre. Serpientes de interminables anillos se le enroscaban en el tronco y le chupaban la boca con sus lenguas bífidas. Los ojos exorbitados de un sapo gigantesco amenazaban con estallar y ahogarla en una viscosidad verde. El pánico le desbocaba el corazón, le estallaría, se moriría antes de que se celebrase aquel enlace fatídico. Cuando el gallo cantó en la mañana de su boda, sí que estaba exhausta y ya no le quedaban lágrimas. Había forjado en su ánimo una decisión. Siendo imposible eludir el matrimonio decretado por el hado, acataría el designio de las moiras sin resistirse ni rebelarse. Aceptaba, sumisa, su destino y procuraría que sus padres no sufrieran más. Se agarraba a esa heroica resolución para contener su desconsuelo y su pánico. Para llevarla a cabo no debía pensar, ni sentir, ni escuchar el clamor de su corazón, ni desear nada. Su cabeza y su pecho solo debían albergar un vacío. «Vamos, Psique, levántate». Su hermana mayor entró en su cuarto seguida por la otra. Psique alzó la cabeza. No tenía fuerzas, pero ver a sus hermanas le alegraba y le infundía valor. Ambas habían acudido la víspera desde sus ciudades para asistir a la boda y les estaba muy agradecida. Necesitaba su afecto. Tendió hacia ellas sus brazos. «Te lo advertimos, Psique, y no nos escuchaste», fue el amargo reproche de la segunda mientras la abrazaba. «De nada sirve lamentarse ahora». La mayor apartaba las ropas del lecho. «Por horrible que sea tu futuro esposo, no puedes llegar tarde a tu propio casamiento». La joven hizo acopio de fuerzas para levantarse y sus hermanas le ayudaron a vestir su traje de novia, una túnica recta tejida de una sola pieza, ceñida por un cinturón. Luego le invitaron a sentarse en un escabel a fin de componerle el peinado. «Este cabello fascinará a tu marido. Que sea un monstruo no significa que esté ciego», le confortaba la mayor mientras cepillaba las larguísimas crenchas de la novia, brillantes y finas como la seda. Sí que temblaba de pies a cabeza y volvía a imaginar los ojos saltones del sapo. Cogió la mano de la segunda de sus hermanas y la apretó para sentir su apoyo. Entretanto, en el salón de la casa, los reyes lloraban sin consuelo. Les partía el corazón entregar a su última hija, la más querida, a aquel matrimonio atroz. Nació cuando ya no esperaban engendrar más descendencia y les endulzó la vida. Aún recordaban la primera vez que tuvieron a Psique en sus brazos, diminuta y brillante como una estrella, la criatura más hermosa que hubieran visto jamás. Por su carácter generoso y sensible, cándido, amoroso, sin artificio, merecía una vida dichosa y no el destino fatal que se cernía sobre ella.
Una montaña coronada por un risco escarpado y rojizo se levantaba frente a la casa donde había transcurrido la infancia y la primera juventud de la novia. Aquel era el lugar designado por el oráculo para celebrar el matrimonio. Sí que se detuvo un momento a contemplarlo, con los ojos brillantes, cuando salió de su hogar. El color de la cumbre le sugirió el de su propia sangre derramada, pero apartó de sí esa imagen. Debía ser fuerte, no aumentar el sufrimiento de sus padres y de sus hermanas demostrando su miedo. A una orden del rey se prendieron las antorchas nupciales que encabezarían la comitiva. El numeroso público que aguardaba en la explanada para acompañar a la esposa durante el trayecto fatal se colocó a su espalda. 2 sirvientes transportaban así que en un sencillo sitial. Bajo su velo... Ok, aquí hay más imágenes. Bajo su velo brillaban como espigas de trigo sus cabellos. Un cordero recién nacido no tendría la piel más suave, no podría competir con la gracia de su figura una garza, ni las rosas con el color de sus labios. Jamás fue vista una novia tan bella, ni una boda tan triste, ni un cortejo nupcial tan parecido a una procesión fúnebre. Callaban las flautas, ningún acompañante se adornaba con flores ni con túnicas de colores alegres, ni un solo joven gritaba las fórmulas tradicionales para desear fecundidad al matrimonio. Ascendieron en silencio por la falda de la montaña. Sí que se sentía desfallecer, pero se mantenía firme en su resolución de afrontar animosamente el futuro. Miraba las piedras que jalonaba la senda, las matas de romero y tomillo que florecían en sus márgenes, sabiendo que no volvería a verlas. Esa misma mañana, en un momento de lucidez y a la luz de las palabras de sus hermanas, comprendió que su boda era un castigo. Los dioses, enojados con ella, la entregaban como víctima a un monstruo sin nombre. El suyo sería un Himeneo sangriento, mortal, que la conduciría directamente al mundo de las sombras donde reinaba el dios Hades. El camino terminaba al pie de una cresta rocosa. Al bajar del sitial, sí que se prohibió mirar atrás. No deseaba ver a sus pies el prado, su casa, el pueblo, los rebaños, los bosques, los caminos que serpenteaban entre las montañas. Al contrario, prefirió asomarse a un abismo que se abría hacia la vertiente contraria y por el que seguramente su marido tiraría sus despojos cuando la hubiese matado. Junto al precipicio, en medio de aquel selvático silencio, estaba su lecho nupcial. Un camastro hecho de cañas y cubierto con sábanas oscuras como un sudario. Apartó de él la mirada y se volvió a sus hermanas. Cuidad de nuestros padres y haced que me olviden cuanto antes, que me borren de su memoria. Vosotras deberíais fingir que no he nacido nunca y ahorraros así el sufrimiento de saberme mal casada o muerta. Adiós, hermanas mías, queridas mías. Yo no os olvidaré. Sus hermanas, muy conmovidas, sollozaban sin cesar. La novia abrazó entonces a sus padres. «No aumentéis con vuestras lágrimas mi pena», suplicó. «Deberíamos haber llorado hace tiempo, cuando celebrabais mi hermosura y algunos me llamaban Afrodita nacida de la tierra. Me aguarda el esposo que me merezco. Dadme un último beso y marchaos en paz». Volvió a abrazarlos. Los portadores de las antorchas nupciales apagaron las llamas aplastándolas contra el polvo y el cortejo, más lúgubre aún, inició el descenso. Cuando la última figura desapareció de su vista y quedó completamente sola, sí que miró a su alrededor. Ante sí solo veía el despeñadero y, más allá, agudas cumbres separadas por valles. Era un paraje tan encarpado que los pastores no lo recorrían jamás. El silencio resultaba espeluznante. De pronto, un agudo silbido a sus espaldas le heló la sangre. No se atrevió a volverse. Respiró hondo, apretó los puños y los ojos y se alegró de que su esposo llegara tan pronto y abreviara de ese modo su agonía. Y bueno, ese fue el capítulo. No me di cuenta y fue bastante lectura. Pues espero que les haya gustado. Esto es el primer capítulo de La Flecha de Eros. Creo que en total son... ¿cuántos capítulos? No sé. Tiene bastantes capítulos esto.
Un momento. Tiene por lo menos... Es que sí, están bastante largos los capítulos. Como 5 capítulos, yo creo. Pero sí, cada lectura dura media hora. Pues bueno, espero que les haya gustado. Espero que les haya encantado, la verdad. Es una nueva lectura. No he dejado las otras. No las he dejado. Solo que me apendejé estos días. Y bueno, yo creo que pues estarán escuchando de mí. He comprado varios libros más. Puta madre, puros pinches libros compramos y pues no los muestro aquí en el canal. Pero bueno, seguimos leyendo, seguiremos en su máxima expresión como podamos. Pues bueno, espero que les haya gustado y pues nos vemos en un próximo capítulo. Esto fueron Las Flechas de Eros. No sé quién, no dice quién lo escribió ni nada. Es una edición, que es una colección. Es lo que estoy viendo. Pues espero que les haya gustado y nos vemos. Recuerden, los amo, ámense y amen a los demás. Nos vemos.